Cordial saludo para todos, sean ustedes bienvenidos a esta sustentación del proyecto integrativo realizado por la materia de Metodología de la Investigación y Neuropsicología de la Universidad de la UDI. Somos del grupo de PSV3B de Psicología Virtual y representamos el grupo número 7, Lady Giovanna Sosa, Laura Alejandra Valencia Palacios, Denisildana Duarte, Cindy Paola Pavón, quien les presenta. Nuestro proyecto se llama El impacto del abuso sexual en la infancia e inteligencia fluida en la adultez. Para abordar un buen análisis de la investigación realizada en nuestro proyecto integrativo de metodología de investigación y neuropsicología, debemos plantear una problemática. El abuso sexual en Colombia constituye una de las peores problemáticas y las más graves en materia de derechos humanos y protección hacia la niñez, ya que Medicina Legal reporta las cifras para el 2024, alrededor de 19.192 casos de abuso sexual contra menores de edad. El 55% de los casos reportados en el 2024 fueron de adolescentes entre los 12 y los 17 años, y el reporte del 31.8% de estas cifras corresponde a niños entre los 6 y los 11 años de edad. Además, un estudio realizado por el ICBF dice que el abuso sexual en Colombia no discrimina ni raza, ni región, ni ubicación social. Todos los niños en Colombia pueden estar expuestos a pasar por experiencias traumáticas de abuso sexual, de agresión y de abandono. La exposición a experiencias traumáticas durante la infancia, incluyendo el abuso sexual, el maltrato físico, la violencia, en el desarrollo integral, pudiendo alterar y afectar procesos neurobiológicos esenciales, diversas afectaciones a sus capacidades cognitivas. Estudios han demostrado que las experiencias traumáticas en una amplia gama generan secuelas a largo plazo. Entre ellas, algunos trastornos emocionales, dificultades para relacionarse de manera interpersonal, problemas de adaptación, conductas autodestructivas y trastornos psicopatológicos, también depresión, ansiedad, estrés postraumático. Estas evidencian la necesidad de realizar más investigaciones que aborden los efectos secundarios o los efectos post-trauma. Para esta investigación debimos plantear también una pregunta investigativa. Nuestra pregunta es: ¿existen diferencias significativas en la inteligencia fluida evaluada mediante la prueba Reiben entre adultos con antecedentes de violencia sexual en infancia y aquellos que no han experimentado ningún tipo de abuso sexual? Algunos conceptos que abordaremos dentro de la investigación son el abuso sexual, el trauma infantil, el maltrato infantil y el desarrollo cognitivo. Los objetivos. El objetivo general de este proyecto fue analizar las diferencias en el desarrollo cognitivo y las funciones ejecutivas entre adultos con antecedentes de abuso sexual en la niñez y aquellos que no han experimentado este tipo de traumas, experimentando cómo la intensidad del abuso se relaciona con los cambios de sus habilidades cognitivas en la adultez. Los objetivos específicos planteados en este proyecto fueron tres. 1. Evaluar la aplicación de las pruebas investigativas. 2. Identificar patrones de impacto en el funcionamiento cognitivo. Y 3. Determinar la relación entre la intensidad del abuso sexual infantil y los cambios en la inteligencia fluida. En el 1, tanto el test de Reiben como el inventario de experiencias traumáticas en la infancia, en adultos con experiencias traumáticas y no traumáticas. En el 2, combinando los resultados de Reiben con los del ETIC SR-COL, y en el 3, medimos eso a través de las pruebas Reiben. El marco referencial se fundamenta en autores de alta relevancia científica que explican cómo el trauma infantil afecta estructuras y el funcionamiento del cerebro. Entre las principales referencias utilizadas se encuentran 1. Taker and Samson del 2016, quienes explican los efectos neurobiológicos perdurables del maltrato infantil, incluyendo cambios en la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. 2.
de Bellis and Six del 2014 que analizan cómo el trauma infantil altera sistemas hormonales como es el eje de HPA y afecta funciones ejecutivas. 3. Pechtel and Pizzagalli del 2011, cuyo trabajo integra evidencia sobre la relación entre el estrés temprano, funciones ejecutivas y afectación cognitiva. Cuarto, Coel del 2015, quienes asocian el maltrato con fallas en la memoria de trabajo y control inhibitorio. Y quinto, Posada, London y Gaviria del 2019, autores responsables de la validación del ETI-SR-COL para la población colombiana. Y por último, Raven, de 1936 a 1939, autor de la prueba utilizada para medir la inteligencia fluida en este estudio. Esas referencias permitieron construir un sustento teórico sólido para comprender la relación entre abuso sexual infantil y el desempeño cognitivo en la adultez. Bueno, básicamente lo que se sabe es que cuando un niño vive experiencias traumáticas como abuso físico, emocional o sexual, eso puede afectar cómo piensa, cómo maneja sus emociones y hasta su rendimiento cuando es adulto. Aunque así todavía falten estudios para que muestren claramente cómo estos traumas se reflejan en pruebas como el test de Raven, el inventario de experiencias traumáticas de la infancia, que sirven para evaluar tanto como la inteligencia como la experiencia traumática. Entonces, ¿a quién afecta esto? Realmente a cualquier niño. El abuso físico, emocional o sexual no hace distinción. Puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier familia. Lo preocupante es que estas experiencias pueden marcar para toda la vida. ¿Y qué impacto tiene? Cuando un niño vive abuso, puede empezar a tener muchos cambios en su forma de sentir, en su forma de pensar. Por ejemplo, puede que tenga la autoestima baja, que le cuestione manejar sus emociones, que aparezcan problemas como ansiedad, depresión y más adelante en la adultez incluso puede afectar su rendimiento cognitivo. En pocas palabras, el abuso infantil deja efectos que ocurren mucho más allá en el momento que ocurren. Los resultados del test de Raven son claros. Quienes no han vivido trauma obtienen puntajes más altos. Quienes sí lo han vivido presentan resultados inferiores. Aún así, algunas personas con violencia menos severa desarrollan resiliencia, pero no deja de ser una herida que marca. El impacto no solo queda en la persona, la familia también se rompe, aparecen dinámicas disfuncionales y muchas veces se repiten ciclos de violencia. ¿Qué podemos hacer? Intervenir a tiempo. Terapia cognitiva conductual, rehabilitación cognitiva, psicoterapia, psicoeducación y apoyo familiar. Porque la recuperación sí es posible, pero requiere acompañamiento y comprensión. El enfoque de la investigación es cuantitativo. Este estudio es cuantitativo porque trabajamos con datos numéricos, los puntajes del test de Raven y los resultados de experiencias traumáticas de la infancia. Esto nos permitió analizar estadísticas de relación entre trauma infantil y inteligencia fluida. Diseño no experimental. El diseño no experimental porque no manipulamos nada, simplemente observamos cómo presenta un trauma y rendimiento cognitivo en cada participante sin intervenir en variables. Es un estudio transversal, ya que toda la información se recogió en un momento sin seguimiento en tiempo. El alcance es correccional porque buscamos identificar si existe relación entre las experiencias traumáticas de la infancia y el desempeño cognitivo. No buscamos probar causa, efecto, solo relación. En nuestro estudio participaron 200 personas, no hubo faltantes, lo que asegura que la información es completa y confiable. La edad promedio de los participantes fue de 37, aunque la mayoría tenía 36, esa es la edad media, y la edad que más se repitió fue de 48 años, que corresponde a la moda. También encontramos una desviación de 12, lo que quiere decir que había bastante variedad de edades. En general, los participantes tenían entre 18 a 59 años.
En cuanto a los grupos del estudio, trabajamos con dos tipos de participantes: adultos que sí vivieron experiencias traumáticas durante la infancia y un grupo de control formado por adultos que no tuvieron ese tipo de experiencia. Esto nos permitió comparar los resultados entre ambos grupos. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Primero identificamos cómo el abuso infantil puede afectar el desarrollo cognitivo en la adultez. Apoyándonos en bases de neuropsicología y metodología de la investigación, diseñamos un estudio empírico analítico para comparar el rendimiento cognitivo entre personas con trauma infantil y personas sin trauma. Aplicamos el inventario de las experiencias traumáticas de la infancia y el test de Raven. Eh, Realizamos una breve entrevista donde recogimos datos sociodemográficos y obtuvimos la puntuación del test de Raven. También revisamos estudios científicos que explican las consecuencias del abuso infantil en el cerebro y las funciones ejecutivas. En esta diapositiva vamos a presentar las características generales de la investigación. En la tabla 1, en estadísticos generales, la muestra nos indica que incluye 200 participantes sin datos perdidos. El promedio fue de 37,45 y la mediana de 36, mostrando el desempeño típico del grupo. La desviación estándar está entre 12,6, lo que indica una variabilidad moderada con puntajes que van desde 18 hasta 59. Lo que refleja una distribución amplia dentro de la muestra. En la tabla 2, la comparación por sexo, los grupos de hombres y mujeres tienen el mismo tamaño, 95 cada uno, y presentan promedios de medianas, modas y variables prácticamente iguales. Ambos muestran puntajes entre 18 y 58. En conjunto, la tabla evidencia que no hay diferencias significativas y el desempeño entre hombres y mujeres. Esas tablas describen una muestra equilibrada con un comportamiento estadístico similar entre hombres y mujeres. En el cronograma de actividades, en la primera fase nos enfocamos en la construcción del proyecto. El 11 de mayo realizamos formulación del proyecto y definimos el objetivo y el alcance y enfoque del trabajo. El 12 de mayo se llevó a cabo la recolección de información y recopilación de datos. El 13 de mayo hicimos análisis de los datos recolectados, identificamos patrones y resultados preliminares. El 14 de mayo realizamos la comparación de los datos, lo que nos permite preparar fichas técnicas que se entregaron el 17 de mayo. En la fase 2 pasamos al desarrollo del proyecto integrador. El 18 de mayo trabajamos en la descripción y formulación y planteamiento del proyecto. El 20 de mayo realizamos análisis de datos comparando entre las variables, en lo que se fortaleció la parte estadística del informe. Y el 23 de mayo tuvimos la discusión grupal, un espacio para unificar criterios y ajustar proyecto. El 31 de mayo entregamos el proyecto integrador completo. La tercera fase corresponde al cierre del proyecto. El 2 de junio presentamos conclusiones generales donde cada participante dio su aporte. El 3 de junio realizamos grabación del video y sustentación, y entre el 1 y el 7 de junio se realizó la entrega de resultados y la sustentación final. Este cronograma nos permite organizar el trabajo de manera progresiva, asegurando que cada fase estuviera completada antes de avanzar a la siguiente. Gracias a esta planificación podemos estructurar un proyecto muy coherente y sustentándolo para poderlo entregar en los tiempos establecidos. Nuestro proyecto se desarrolló con un enfoque cuantitativo de tipo experimental, transversal y correlacional. Esto quiere decir que analizamos datos sin intervenir en las variables y buscamos identificar la relación entre el abuso sexual infantil y el rendimiento cognitivo en la adultez. La muestra estuvo conformada por 200 adultos entre los 18 y los 45 años, 100 con antecedentes de abuso sexual en la infancia y 100 sin antecedentes. Para recolectar la información utilizamos instrumentos principales como el inventario de trauma en la infancia, que nos permite identificar si hubo experiencias sexuales traumáticas, el test de matrices progresivas de Raven, que evalúa el razonamiento lógico y la capacidad de abstracción, y además aplicamos una ficha sociodemográfica para registrar datos como la edad, el sexo y la escolaridad.
El procedimiento tuvo 3 fases. La primera fue la planeación y selección de participantes. La segunda, aplicación de estos instrumentos en entornos seguros y con acompañamiento psicológico. La tercera, procesamiento y análisis de los datos con SPSS, aplicando análisis descriptivos y correlacionales para comparar el desempeño cognitivo de ambos grupos. Bueno, la tabla 7. En esa tabla se muestra cómo las experiencias traumáticas pueden afectar el desempeño cognitivo evaluado por la prueba RAID. Aquí se pueden comparar dos grupos. El primer grupo de control, formado por personas que no han tenido experiencias traumáticas, es un grupo que obtuvo una puntuación media que fue de 45, que correspondió a un nivel de desempeño alto, entre los percentiles de 75 y 90. Esto quiere decir que es un buen razonamiento y una buena capacidad para analizar y extraer información. El segundo caso es compuesto por personas que sí tuvieron trauma sexual infantil. Su puntuación fue media de 33, lo cual se ubica en un nivel medio-bajo entre los percentiles de 40 y 50. Esto indica posibles dificultades en la atención y la memoria de trabajo. Al comparar ambos grupos, vemos una diferencia de 12 puntos, y esa diferencia es significativa. El valor de P es menor de 0.1, que significa que el resultado es confiable y no se debe al azar. En resumen, esta tabla muestra que las experiencias traumáticas están relacionadas con un menor desempeño cognitivo, ya que el grupo con trauma obtuvo puntajes más altos que en la prueba Raven. Dentro de nuestra investigación abordamos algunas tablas de correlación, las cuales nos permitirán mostrar algunos resultados que podemos evaluar dentro de la investigación. Voy a explicar la tabla número 9, que es la relación entre la severidad del trauma a través del inventario de experiencias traumáticas y el desempeño de la tabla Raven. En esta tabla podemos analizar que muestra una relación entre la severidad del trauma infantil y el desempeño cognitivo de la prueba Raven. El valor del coeficiente en relación con la tabla Pearson es menos 0.42%. Esto significa que a mayor intensidad del trauma, menor desempeño cognitivo en la prueba. Quiere decir que el abuso infantil tiene un impacto directo en la disminución de las habilidades cognitivas, como lo es el racionamiento lógico y la memoria de trabajo. Número 10 nos relaciona las diferencias entre el desempeño por sexo en la prueba Raven. Esta tabla comparará el desempeño cognitivo entre hombres y mujeres de la prueba Raven. Algunos resultados que obtuvimos de allí es que tenemos una media de 40.5 puntos, con una ligera ventaja de razonamiento abstracto. Mujeres obtuvieron una media de 38.7 puntos con una mayor variabilidad de los resultados. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Que a mayor exposición del trauma o de sensibilidad emocional en las mujeres que pasaron por el trauma. Y el razonamiento lógico en los hombres es mayor que en las mujeres. La tabla número 11 relaciona la edad del desempeño cognitivo de la prueba Raven. Esta tabla analiza cómo influye la edad en el desempeño cognitivo según los resultados. De los 18 a los 25 años obtuvieron una media de 42 puntos, indicando que es un promedio alto. Este grupo muestra una mayor rapidez y flexibilidad cognitiva. Entre edades entre 26 y 40 años obtuvieron una media de 39 puntos. Esto indica que es un promedio estable, que aunque su desempeño es funcional, se observa una ligera disminución en la comparación con los más jóvenes. Y en la edad de entre los 41 y los 59 años tuvieron una media de 39 puntos, lo que indica que hay un promedio bajo. Nos hace una distribución según por grupos del coeficiente intelectual de las personas que participaron. Entre los dos grupos,
con personas con antecedentes y personas sin antecedentes. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, el grupo sin trauma obtuvo una media de 45 puntos en la prueba Raven, evidenciando que tienen un percentil entre el 75 y el 90% del nivel intelectual, que sería mayor o superior. El grupo con casos de trauma o que han pasado por abuso infantil obtuvieron una media de 33 puntos, ubicándose en un percentil entre 40 y 50, que es un nivel intelectual medio o bajo y refleja dificultades cognitivas en áreas como la memoria, el trabajo y el razonamiento lógico. Y la tabla número 14 nos analiza o nos hace un comparativo entre los sexos con respecto a las diferencias entre el coeficiente intelectual estimado entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que los hombres obtuvieron un promedio de inteligencia intelectual de 103 con menor variabilidad entre los resultados, razonamiento lógico mayor en los hombres. Y las mujeres tuvieron un promedio de coeficiente intelectual de 98, con una mayor variabilidad entre los resultados que podría estar relacionado con una mayor sensibilidad emocional y exposición al trauma. La correlación entre trauma y coeficiente intelectual. En la tabla 15 se presenta la relación entre dos variables principales. 1, la severidad del trauma infantil. 2, el coeficiente intelectual o CI. El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.42, con un valor de significación menor al 0.01 punto. Esto quiere decir que la correlación es negativa moderada, lo cual se interpreta como que a mayor severidad del trauma infantil, menor es el coeficiente intelectual de la persona. Es decir, los adultos que vivieron abuso sexual más intenso en la niñez tienden a presentar un CI más bajo en la adultez. La tabla también muestra la correlación entre el apoyo de la familia y el CI, con un coeficiente de más 0.36 significativo, con un P mayor a 0.05, entre una correlación positiva débil, lo que significa que el apoyo familiar actúa como un factor protector, ayudando a mitigar parcialmente los efectos negativos del trauma en el rendimiento cognitivo. En resumen de la tabla número 15, confirma que el trauma infantil que tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo, mientras que el apoyo afectivo ayuda a disminuir ese impacto. Por otro lado, la explicación de la tabla número 16 es la diferencia entre la inteligencia fluida entre víctimas y no víctimas. En la tabla 16 se comparan dos grupos de adultos: personas víctimas de violencia sexual en la niñez, personas no víctimas. Cada grupo tiene 100 participantes. Los resultados de esta prueba de matrices progresivas de Raven muestran lo siguiente. Grupo de víctimas obtuvo una medida de 95.48. Grupo no víctimas obtuvo una medida de 102.51. La diferencia entre ambos grupos fue analizada con una prueba T para muestras independientes. El resultado fue T igual a 3.97 y P igual a 0.001. Eso significa que la diferencia es significativamente estadística, es decir, no se debe al azar. El intervalo de confianza es del 95%. También refuerza este hallazgo ya que los valores van de menos 10.56 a menos 3.50, mostrando que el grupo víctima siempre obtiene puntajes mucho más bajos. En otras palabras, los adultos que sufrieron abuso sexual en la niñez tienen una inteligencia fluida significativamente menor que aquellos que no vivieron ese tipo de violencia. Esto refleja un impacto real en la capacidad de razonar, resolver problemas y procesar información, funciones directamente asociadas a la inteligencia fluida. En conclusión, tanto la tabla 15 como la tabla 16 muestran evidencia clara de que el abuso sexual infantil tiene efectos negativos y medibles en el desarrollo cognitivo de la adultez. A mayor severidad del trauma, menor es el desempeño intelectual y además existe una diferencia significativa en inteligencia fluida entre víctimas y no víctimas. Estos resultados responden directamente a nuestras preguntas de investigación.
Los resultados obtenidos o de las conclusiones las cuales podemos concretar en esta investigación está que pasar por experiencias traumáticas vividas durante la infancia sí genera alteraciones significativas en el funcionamiento cognitivo en la adultez. Los participantes con antecedentes de abuso sexual mostraron un rendimiento cognitivo inferior y de razonamiento lógico inferior a las que no habían pasado por eventos traumáticos durante su infancia. Esto quiere decir que sí hay afectaciones en los procesos de atención, de memoria de trabajo y de flexibilidad cognitiva. El trauma infantil está asociado a la disminución significativa del desempeño cognitivo, lo que refuerza una hipótesis sobre las experiencias traumáticas sí afectan negativamente el desarrollo neuropsicológico y cognitivo de la persona. Los análisis indican que el abuso sexual en la infancia puede afectar la forma en la que la persona piensa, organiza las ideas y controla los impulsos. Esto se ve reflejado en los puntajes más bajos del grupo con trauma, que aparecen con mayor frecuencia en niveles de inteligencia promedio bajo e inferiores. Alguna recomendación que podemos abordar dentro de la investigación es que hay la necesidad de diseñar estrategias de intervención y de apoyo que aborden las secuelas cognitivas emocionales del abuso sexual infantil, evaluaciones neuropsicológicas que se pueden implementar y hacer pruebas específicas para identificar áreas de afectaciones cognitivas como lo es la memoria ejecutiva, el razonamiento lógico, además de realizar intervenciones terapéuticas que puedan ayudar a sobrellevar y a disminuir estas afectaciones.